Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Ladeaki y el día de hoy les voy a hablar de las antípodas de dos obras. Margaret Duras con El amante y Charles Bukowski con El cartero. Sin duda fue muy difícil establecer vínculos que relacionaran estas dos obras por ser narrativamente tan diferentes. Sin embargo, creo que hay puntos de partida que los identifican y los relacionan de una manera bastante interesante que al final creo que va a motivar a que ustedes quieran leer ambas obras, tal vez incluso como yo lo hice, intercalando una con otra a la par y pues con esa posibilidad de identificar los lazos que lo unen a él con ella. Sin duda, esta va a ser una situación de género de la cual vamos a hablar hoy, porque me parece bastante identificable la perspectiva de ella como la perspectiva de él y cómo es que narran sus relaciones sentimentales ambos. Vamos a comenzar con Charles Bukowski, que en El cartero, que dicen que es un alter ego del mismo autor, que es Chainsky, nos presenta a un personaje que trabaja en la oficina postal de correos de Estados Unidos y que está bastante incómodo con su trabajo. En realidad nunca está cómodo porque él lo que espera de la vida es que la vida le dé placer y tranquilidad sin necesidad de esforzarse ni de tener que trabajar. Sin embargo, pues la vida no le ofreció las mieles que él esperaba y pues tiene que trabajar para poder sobrevivir, y a la par nos está contando de sus relaciones sentimentales. En estas relaciones él está involucrado con muchísimas mujeres, pero pareciera que les rinde un tributo a cada una en su momento, porque pareciera que le da ese papel estelar a una mujer en su vida en un momento determinado, y pues sí tiene por allí pues sus que veres con otras, pero son situaciones muy fugaces que incluso en la novela pasan hasta desapercibidas, si es que no ponemos atención entre líneas. Y la manera en que se relacionan unas y otras mujeres, que en realidad no es que se conozcan entre sí, sino que más bien pareciera que las entrelaza, porque cada una tiene muchos defectos y aparentemente pocas virtudes, o por lo menos no se atreve el protagonista a desmenuzar las virtudes de estas mujeres. Incluso ni siquiera se atreve a desmenuzar las virtudes de él mismo. Entonces creo que es bastante equilibrada esa postura. Sin embargo, podemos ver una obra en la que la mujer pareciera de pronto más un objeto sexual que cualquier otra cosa, porque la manera en que se refiere a ellas de pronto pareciera más la de un objeto que la de una persona que nos está acompañando en un momento de nuestras vidas. Hay que identificar que para Bukowski, el autor, fue muy difícil su infancia y que allí tuvo bastantes trastornos que sin duda debieron de haber marcado su vida en relación con las mujeres, y sus relaciones sentimentales definitivamente debieron ser un desastre. Pero en el caso de la novela, lo que nos presenta pues es un personaje bastante cómico que se burla de sí mismo todo el tiempo y se va a estar burlando de su situación, sus penurias con sus jefes y de cómo se salta las reglas para poder estar en el hipódromo. Y por la otra parte tenemos a Margaret Duras con El amante, que desde el título ya nos está diciendo que nos va a narrar la historia de un hombre con el que se tiene que relacionar un comerciante chino para poderle dar un mejor nivel de vida a su pobre familia. Esta historia es autobiográfica en gran medida porque pues, la autora vivió en Indochina, nació en Indochina, en lo que ahora es Vietnam, y allí es donde se teje esta historia que por azares del destino ella en su infancia tiene que vivir allá en Indochina, y pues es muy difícil para ella soportar la situación porque su madre está en una crisis que se incrementa día con día, crisis económica, y esa crisis económica pues los lleva a un colapso. La madre se habla de que cae incluso en la locura, y entonces una puerta falsa o salida rápida que identificó la autora y la protagonista para salir de estos problemas fue relacionarse con este comerciante chino, pero pues ella sabía desde el inicio, era menor de edad cuando se decide relacionar con él, que nunca iba a prosperar esa relación, que ella nunca iba a convertirse en su esposa, sino solamente en su amante.
Y esta parte es la más lamentable porque pues nos teje una historia con bastante dramatismo, sensibilidad al extremo, lágrimas y tristeza y tragedia, ¿no? De una mujer que se tuvo que resignar a la situación que se le presentó, y yo diría que es un tanto una mujer víctima, si no es que más bien victimizada por ella misma y por su entorno en apariencia. Pero bueno, ¿qué es lo que las hace semejantes? Ambos autores son nacidos en el siglo XX y murieron en el siglo XX. Ambos autores nacieron en un país y terminaron nacionalizados en otro, que es bastante interesante también eso. Él era alemán y terminó en Estados Unidos, y ella era pues de Vietnam y terminó siendo pues francesa y en Francia. Siempre fue francesa, aclaro esa parte porque sus orígenes eran franceses, pero pues siempre influye mucho el lugar donde nacemos y donde vivimos una parte de nuestras vidas, aunque al parecer ellos no tuvieron tanta influencia, según narran en algún momento, de esa etapa, como si lo tuvo el resto de sus vidas en los países donde terminaron sus días. Y bueno, en cuanto a la forma narrativa de ambos, me parece bastante interesante identificar lazos que los separan, ¿no? La manera en que ella podría narrar muchas situaciones está saturado de mujeres de medias surcidas, ventanas con cortinillas y persianas, afuera los tacones de los suecos sonaban mientras hacían el amor, el olor a caramelo, a jazmín, eran como elementos bastante constantes que podíamos identificar en la obra de El amante, mientras que Bukowski nos podía narrar de una manera tremenda unos caracoles dorados en mantequilla que le preparó a su amante para contentarla, y tenían pequeños anos. Sí, anos. También nos habla de una mujer que lo violó y era una hechicera mulata, así la describe, o de una que fue una de sus grandes amores y que después de muchos años se reencuentran, y en el reencuentro él percibe que las líneas habían cedido y le caía carne bajo el mentón. O también dice que para él la iglesia era un lugar donde cagar y ducharse en los malos tiempos. Esto nos habla definitivamente de la línea que sigue cada uno de estos autores y que los distancia tremenda y severamente. Pero ahora me gustaría narrarles un discurso que yo tejí entre ambos autores. Cómo ella lo describe a él en su novela, que en este caso sería el protagonista de Bukowski, pero ella en El amante lo narra como el hombre de bata negra sentado fumando, tomando whisky, en los intervalos en que tenían sexo, porque tuvieron varias sesiones. Mientras que ella, narrada por él, nos podría decir que ella empezó a llorar sobre la almohada boca abajo, estremeciéndose toda. Sin duda esto describe perfectamente a la protagonista de El amante, pero desde la óptica de Bukowski. También me llamó mucho la atención que mientras ella dice y habita en la tristeza de sus fotos, que es un tema muy reiterado en la novela de El amante, él nos sentencia diciendo que las mujeres con sus fotos una y otra vez, como si fuera algo que le fastidia, ¿no? Pero también hay que identificar que Bukowski no nos habla de la infancia de su personaje. Pareciera que es una parte que se cercena del personaje, no hay ninguna identificación con su pasado, con sus antecedentes, su familia de origen. En el caso del amante sí lo hay, y es todo lo contrario, es una estrecha relación, vinculación entre la madre y la hija. Tan es así que nos dice también Margaret que su sueño era su madre y no árboles de Navidad. Mientras que Bukowski también nos habló de los árboles de Navidad cuando regresa a casa de su amante con la que vuelve después de muchos años, que es Betty, y nos dice que el árbol estaba tambaleante, lleno de esferas y de cosas, ¿no? Y su estrella de Belén arriba. Y de pronto el árbol le cae encima y él siente que es como una daga que se le viene encima. Y esa es la manera en que él describe con temor el árbol de Navidad, como si tal vez nos estuviera refugiando, un profundo temor a su pasado
que sin duda se volvió un hermetismo total por tal vez las dificultades que él vivió. Me llama mucho la atención en una entrevista que vi de Margaret Duras, que nos dice cuál es su postura, por ejemplo, del feminismo. Y ella nos dice que las mujeres tendrían que hacer lo que les apetece y no lo que creen que tienen que hacer. Me resultó bastante interesante. Ella se desmarcó totalmente del feminismo en su momento y me parece interesante cómo los dos personajes pues pareciera que habitan en el espacio intermedio entre machismo y tal vez feminismo, pero en realidad solo son ella y él. Y esa es la parte que me parece que nutre ambas historias. Me encantaría que ustedes se atrevan a leerlas las dos y que identifiquen esos lazos que tejen a él y ella. Hasta una próxima entrega.